¿Cuántos pueden dar gloria a Dios fuerte esta hora, mi hermano? Aleluya. Mire qué especial, qué especial. Hay una herencia prometida para cada uno de nosotros, hermanos. Hay una herencia, hay una promesa que el Señor, sin duda alguna, ha prometido y está ahí vigente para nuestra vida. Israel, mi hermano, no solamente tuvo enemigos propios que se levantaron en el desierto, sino también dentro de aquella herencia que Dios había entregado, que Dios les había prometido, también existían personas, hermano, y naciones que eran territoriales y que buscaban la manera de poder detener aquella conquista, de poder detener, mi hermano, aquella incursión en aquella nación y poder tomar aquella nación de alguna manera. Y es que algunos de nosotros, usted no me dejará mentir, algunos de nosotros tenemos esa palabra del Señor, tenemos esa promesa del Señor vigente en nuestra vida. Hay una palabra, hay una promesa del Señor que está ahí, mi hermano, está ahí. Pero hay obstáculos personales que se levantan. Hay obstáculos, hermano, que vienen a estorbar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, inclusive hasta nuestros hábitos vienen a poder estorbarlo. Y en predicaciones anteriores hemos tomado esta cita bíblica para hablar acerca de aquellos enemigos externos, de aquellos enemigos territoriales también que se levantan en una ciudad, de aquellos enemigos que vienen, hermano, y se mueven inclusive dentro de la sociedad. Pero hoy, hermano, quiero enfocarme no tanto en aquellos enemigos externos, sino enfocarme, mi hermano, en aquellos enemigos que vienen a limitarnos para que nosotros no disfrutemos las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado por heredad. A su nombre, mis hermanos. Hay una promesa del Señor. A su nombre. A su nombre. ¿Está la iglesia de Cristo aquí en este lugar, mi hermano? Amén. Hay promesas del Señor. Hay promesas del Señor, hermano, que el Dios nos ha declarado y lo ha dicho. Como lo dice el versículo 2, me encanta siempre este versículo, porque dice la palabra que no somos nosotros los que vamos, hermano, a derrotar a esos enemigos. Eso es interesante. Este versículo no dice, y ustedes derrotarán a esos enemigos. No, el Señor dice, y yo derrotaré a esos enemigos y los entregaré en sus manos para que ustedes los destruyan totalmente. A su nombre, mis hermanos. Aleluya. Yo quiero que usted se anime esta tarde, mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Porque hay una promesa del Señor tan especial, que esos enemigos ya fueron derrotados. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? Esos enemigos ya fueron derrotados. Esos enemigos, hermano, ya fueron puestos, mi hermano, delante de nuestros pies. Ya están ahí, hermano. Solo falta algo así como lo que sucedió con Goliat, hermano. Aquella piedra, hermano, que fue lanzada, hermano, y le pegó en la sien, le pegó en la frente a Goliat, y aquel gigante cayó al suelo. ¿Qué es lo que faltaba que David hiciera, mi hermano? Era volarle la cabeza totalmente. Así están esos enemigos. A su nombre, mis hermanos. Están esos enemigos ya derrotados en el nombre de Jesús, hermanos. Pero por supuesto, son enemigos que siguen siendo de oposición. Son enemigos que siguen siendo distractores, hermano, y que han venido a querer limitarnos, a querer estorbarnos para que nosotros no recibamos esa herencia. Pero hoy en el nombre de Jesús yo le invito, hermano, levante su mano en el nombre de Jesús, y como dijo un pastor, empuñe su espada y córtele la cabeza, mi hermano, a esos enemigos en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Son enemigos. Y hoy quiero tratar, mi hermano, esos enemigos que están ahí en nuestra vida personal, que están ahí, hermano, en nuestro interior. Inclusive hay algunos enemigos que están en nuestro exterior. Enemigos, hermano, que lamentablemente le ponemos tanta atención a esos enemigos, a las voces de esos enemigos, que nos intimidan, que nos acobardan. Hermano, pero hoy en el nombre de Jesús vamos a cortarle la cabeza, hermano, porque hay una herencia que tenemos que conquistar en el nombre de Jesús. Hay una herencia que Dios nos ha dado. Del otro fuerte aplauso al Todopoderoso, hermano. Aleluya. Hay una herencia que Dios ya nos entregó en nuestras manos, pero necesitamos, hermano, pelear por esa herencia.
Y encontramos en este pasaje 7 enemigos. 7 enemigos que se levantan, 7 enemigos, hermano, que vienen a estorbar, que vienen de una u otra manera a querer intimidarnos. Y el primer enemigo, hermano, es el eteo. El eteo lo encontramos acá. Y es que este enemigo eteo representa un pueblo que infunde miedo y terror. Eso es lo que hace el eteo, poder infundir miedo y terror, pánico. Hermano, yo le pregunto a su nombre, mis hermanos, ¿cuántos ven noticias, hermanos? Creo que hoy casi ya no vemos noticias, ¿va, hermano? O si ve todavía el noticiero usted, hermano. Sí, todavía lo ve, ¿verdad? Pero hermano, hoy en día vemos noticias, vemos las redes sociales, hermano, vemos los medios de comunicación, escuchamos medios de comunicación. Mayormente cuando está aquella sirena, ¿va, hermano? Que suena, ¿verdad? Y uno entra en miedo, entra en pavor. Hermano, y uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? O cuando le dicen a uno, estas imágenes son sensibles. Entra uno en ese miedo, en ese pavor. Y algunas personas, tanto ver noticias, lo llenan de ese miedo que ya ni salir de la casa quiere. Ya ni ir, mi hermano, a ningún lugar quiere. ¿Por qué? Porque piensan o pensamos que nos va a suceder lo mismo. Pensamos que vamos a ser presa de la violencia. Pensamos que vamos a ser presa, hermano, de lo que está sucediendo alrededor. Y hay personas que en ocasiones no emprenden en poder realizar el proyecto del Señor tampoco en su vida. Porque comienzan a escuchar, hermano, mensajes, información que viene a sus oídos. Y esa información es una información de miedo, de terror. Algunas personas dicen, ¿cómo anhelo poder servirle al Señor? Pero comienzan a decir los otros, esas voces que comienzan a decir, no, hermano, no se meta. Eso es complicado, eso es difícil. No lo va a lograr. Mejor no lo desarrolle, porque mucho problema vive uno en medio de todo eso. ¿Y sabe cuál es el objetivo de este enemigo eteo? El que infunde miedo y temor. Su objetivo es poder infundir desánimo, principalmente en nuestra vida. De poder infundir ese desánimo, de poder venir a cohibirnos, de poder decir, ya no sigo hacia adelante. Y sabe que ese enemigo eteo está presente todavía en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando usted comienza a buscar del Señor fervientemente? ¿Qué sucede cuando usted se mete a la presencia del Señor? Va que se levantan enemigos que quieren desanimarnos. Viene la enfermedad, viene la crisis, vienen los problemas, vienen las murmuraciones, vienen tantas cosas que nos quiere intimidar. Pero hoy vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? ¿Por qué? Porque eso es lo que busca este enemigo, desanimarte a través de la información, a través de lo que escuchamos, a través de lo que viene a nuestra vida. Y este desánimo lo que busca es poder bloquear esos desafíos de fe, esos desafíos donde el Señor nos impulsa. Hay personas que toman y dicen el desafío, yo voy a meterme, yo voy a servirle al Señor, yo voy a tomar un liderazgo, yo voy a tomar un privilegio en la iglesia, yo voy a seguir el proceso de la fe, yo me voy a sumar a los proyectos dentro de la iglesia. Pero de repente vienen aquellos enemigos, esos eteos, a hablar a nuestros pensamientos, a decirnos, no, ni se meta, ni se le ocurra, no lo intente, le va a ir mal. Santo Dios. Y eso es lo que busca el enemigo, desanimarnos en los proyectos de fe. Por eso, hermano, cuando usted escuche, cuando usted se emprenda, hermano, a un desafío de fe y vengan esas voces negativas a su vida, hermano, usted sea como aquellos niños o cuando éramos niños que decíamos, no oigo. ¿Cómo decía, hermanos? ¿Verdad? Tengo orejas de pescado, decía uno, ¿verdad? No hay que ponerle oído, hermano, a esas voces de los enemigos. A su nombre. Sí, porque hay muchos jóvenes que quieren emprender el matrimonio. ¿Cuántos quieren casarse, jóvenes? Aleluya. Bueno, ni uno. Solo uno, gloria a Dios, hermano. Pero mire, hermano, hay unos jóvenes que dicen, no, ni te cases. Esos son solo problemas, se viven. Mejor seguí el consejo del apóstol Pablo, quédate soltero sirviéndole al Señor, dice. Hermano, ¿y qué es lo que sucede? El proyecto de Dios, el desafío de Dios es que formemos una familia.
Pero la voz del Eteo está ahí, metiéndose en nuestra mente, diciéndonos: no, solo problemas. Mayormente si en casa vemos esas situaciones difíciles, viene entonces ese desánimo a nuestra vida, o el poder, hermano, sumarnos a todo ello. Por eso el Salmo 127:7 dice: no tendrás temor. Oiga lo que dice, dígalo conmigo fuerte, repita después de mí: no tendrás temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. En nuestra vida, hermano, no debe de venir esas voces del enemigo. Mire, cuando se compró este terreno, apóstol, cuando se compró este terreno, había un desafío grande hace ya casi 14 años, creo yo, ¿no? Como 15 años, 14, 15 años, el desafío de comprar este terreno. Hermano, y vinieron los eteos a decir: apóstol, no lo compremos. ¿Para qué? Ya viene Cristo. Mire, aquí somos 100, estamos calidad aquí, pastor. No nos metamos a esos problemas, pastor. ¿Para qué hacerlo? Hermano, a esas voces hay que cerrar oídos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que estar firme. ¿En quién, mi hermanos? En Jehová, que Él nos da la confianza que Él estará con nosotros. Por eso el Salmos 13:2 dice: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? ¿Hasta cuándo? Hay una pregunta de David hacia esos enemigos que vienen. Por eso, hermanos, si en su vida ha venido pensamientos de desánimo, ha venido el enemigo a infundir, mi hermano, ese bloqueo para no desafiarse espiritualmente, hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Hay que derribarlo en el nombre de Jesús. Por eso en el movimiento Legendarios, hermano, hay una frase que decimos: si estamos en este nivel, hay que ir ¿a dónde, mi hermanos? Al siguiente nivel. Y eso es lo que el Señor quiere, mi hermano, desafiarnos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria, mi hermano, de desafío en desafío, porque el Señor ha dicho que ya derrotó a esos enemigos. Solamente debemos de destruirlos en el nombre de Jesús. Así que el desánimo hoy se va fuera en el nombre de Jesús. Dele fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Aleluya. Sí, hermano. Y es que eso se provoca, porque mire, yo quiero preguntarle: hoy ministrese para ser liberado en el nombre de Jesús, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos se han desanimado por algún chisme que se le ha levantado a su vida? Mayormente dentro de la iglesia, por esas habladurías, por esos comentarios, por eso, mi hermano, por palabras que han venido, por murmuraciones que han venido. Dígame, ¿no nos hemos desanimado? Seamos sinceros, nos hemos desanimado. Uno dice, en vez de ayudarlo, más bien lo destruyen a uno, y comienza uno, hermano. Sí, yo ya me las puedo, hermano. Y viene el desánimo. ¿Y qué dice uno? ¿Qué dice uno? No, ya no sigo en la iglesia, ya no sigo en el liderazgo, ya no sigo en el ministerio. Y lo que hacemos es entregarlo todo, renunciar e irnos. Y eso es lo que busca el Eteo, que renunciemos, que nos vayamos, que dejemos todo. Pero el Señor quiere levantarnos en el nombre de Jesús, hermano, y llevarnos de gloria en gloria. Pero hay otro enemigo también que vemos acá, que es el Gergeseo. Y según la historia de los gergeseos, dice que ellos habitaban, mi hermano, en medio del lodo o en medio de la arcilla. No significa que ellos vivían en ese lugar, ¿verdad? Pero alrededor de ellos, la tierra donde ellos, hermano, habitaban, era un lugar lleno de lodo, lleno de arcilla. Y sabemos, hermano, que el lodo o la arcilla, hermano, es sinónimo de la humanidad, del hombre. Esa humanidad pecaminosa, esa humanidad, hermano, que no está a favor de Dios. Y vemos que algo interesante que vemos acá es que dice que aquellos personajes, hermano, hacían agujeros para que los hombres caeran sobre esos agujeros. ¿Para qué? Hermano, para que de esa manera pudiesen morir o quedarse atascados en el lodo, atascados, mi hermano. Y es que el lodo es también sinónimo de pecado. Y eso es lo que buscaba estos enemigos. Ahora yo le pregunto, ¿será que Satanás no quiere que nos quedemos atascados en el lodo, hermanos? Bien, él anda buscando que nos quedemos atascados en el lodo. Por eso, hermano, cuando leemos la palabra del Señor, ¿qué dice Juan 10:10, hermano? Que el ladrón solamente ha venido ¿a qué?
Ese es el propósito de Satanás. Es el propósito del diablo. Poder meter, mi hermano, pecado a nuestra vida. ¿Por qué tanta tentación, dice uno, verdad? ¿Por qué tantas tentaciones en nuestra vida? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el enemigo lo que busca es contaminar a su pueblo. Yo no sé, hermano, pero yo recuerdo hace años cuando no había asfalto en estas calles, hermano. Sí, estas calles, si no mal recuerdo, va que eran llenas de lodo, hermanos, llenas de esa arcilla, ¿verdad? Era, hermano, yo recuerdo porque cuando estábamos más abajito, una cuadra más abajo, los hermanos diáconos ponían unos machetes boca arriba, ¿va, hermanos? Y cuando uno llegaba al lugar, ¿qué es lo que hacía, hermano? Se pasaba, ¿va? Raspando, ¿verdad? Los zapatos. Hermano, aunque adentro era de tierra también, ¿va, hermanos? Pero por lo menos no entrábamos los pegostes de lodo, ¿va, hermanos? Sí, no entrábamos, hermanos, terrores de lodo hacia adentro. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque bien dice la palabra del Señor que el que anda con sabio, sabio será. Pero el que anda con necio, necio será. Entonces lo que Satanás busca, hermano, es que su pueblo pierda la identidad. ¿De qué manera Adán y Eva perdieron su identidad como hijos de Dios, como creación de Dios? ¿Cómo lo perdieron? A través del pecado. A través del pecado ellos perdieron su identidad. La palabra habla y dice que ellos, hermano, después de haber participado del fruto, ellos se vieron a sí mismos y vieron que estaban desnudos, se avergonzaron y huyeron y se escondieron de la presencia del Señor. Eso es lo que busca el pecado en nuestra vida, de poder avergonzarnos y hermano, de poder huir, de poder, hermano, irnos lejos de la presencia. Eso es lo que busca Satanás. Pero sabe, ese es el objetivo de este espíritu, de este enemigo jerjeseo, de poder contaminar al pueblo hasta que pierdan su identidad como pueblo del Señor. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca el pecado. Hermano, día a día estar cayendo en el pecado. Llega uno hasta pensar y decir: no, de veras Dios me odia, Dios no me ama. ¿Para qué seguir viviendo una doble vida? Mejor me voy, ya no voy más. En estos días me encontraba una persona y seguimos orando por esta persona y ha venido a este lugar a visitarnos en un estado, mi hermano, no consciente. Y no me recuerdo haberle dicho eso, pero me dijo en estos días: David, yo te agradezco porque ese día que llegué tomado a la iglesia, llegué en esa condición, y yo te dije: no quiero buscar del Señor, me da vergüenza. Y yo le dije: mejor es preferible, le decía yo, que llegues a la iglesia de esa manera que te quedes tirado tapando una cuneta, le digo, ¿ah? Hermano, y así es lo que busca el enemigo: sacarnos de la iglesia, sentirnos avergonzados porque hemos pecado. Y el enemigo lo que quiere es hundirnos más en el fango. Pero la palabra del Señor dice, hermano, que Él ha venido a poder sacarnos de ese fango. A su nombre, mis hermanos. Él ha venido a meter su mano. Dele fuerte ese aplauso. A meter esa mano, a sacarnos, hermano, y sacarnos de esa contaminación. Por eso debemos de sacar de en medio de nosotros el pecado. Debemos de sacar de en medio de nosotros a ese espíritu jerjeseo, hermano, que se ha querido meter en la iglesia, que se ha querido meter en nuestra vida, para que perdamos la identidad de verdaderos hijos de Dios. A su nombre, mis hermanos. Por eso segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 16, Pablo hace esta pregunta y dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, Belial es Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mire, hermano, bien la Biblia lo dice. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay en este versículo que dice entre el diablo y Cristo? ¿Qué comunión hay? No hay ninguna. A su nombre, mis hermanos. Y por eso la Biblia dice que debemos de ser calientes, ¿o qué, mis hermanos? O fríos. Definámonos, hermano. Si queremos vivir en santidad, vivamos en santidad en el nombre de Jesús. Y si queremos pecar, hermanos, pequemos bien. ¿Cómo así, pastor? Es que sí, hermano. Sí. Porque si no queremos nada del Señor, entonces, hermano, alejémonos. Pastor, ese ya no me gustó, ¿va? Ese no es el propósito, hermano, ¿verdad? El propósito es que usted se defina en el nombre de Jesús.
se defina. Que no deje, hermano, que el pecado siga robando su identidad. Y su identidad es que usted es templo del Espíritu Santo. Usted es hijo de Dios, hija de Dios, hermano, conquistador del reino de los cielos. Usted más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén esta tarde, hermano? A su nombre. Así que Pablo dice también en 2 Corintios 7:1, dice el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, oiga lo que dice, limpiémonos. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Limpiarnos. Hay promesas del Señor, hay promesas. Pero el apóstol Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el consejo del Señor. 2 Corintios 7:1. Limpiémonos. Santo Dios, hermano. Como lo decía, ¿verdad? Antes de entrar a la iglesia, hermano, y veníamos y nos quitábamos el lodo. Algunos hermanos eran más pilas, hermano, porque llevaban otro par de zapatos, ¿verdad? Y los dejaban afuera, ¿verdad? Cuando salían ya no estaban, pero los llevaban, ¿verdad? Hermano, y se limpiaban. Yo no sé si a usted le pasa eso. Mire, nosotros nos pasa, hermano, en casa, ¿verdad? Mi esposa limpia, y para no ensuciar, hermano, nos quitamos los zapatos en la entrada ahorita que está lloviendo, ¿verdad? Yo no sé si usted lo hace también. El propósito no es ensuciar, y si se ensucia, hay que, mi hermanos, limpiarlo en el nombre de Jesús. Pero es interesante, el apóstol Pablo no solamente dice que hay que limpiar la carne, sino también el espíritu. Tenemos que limpiarlo en nuestra vida. Tenemos que arrancar todo ese pecado que hay en nuestro corazón, toda esa concupiscencia que ha venido a empoderarse en nuestra vida, todos esos deseos, hermano, de la carne que se han empoderado en nuestra vida. Tenemos que quitarnos espiritualmente todo acomodamiento. Tenemos que quitar todo acomodamiento. Tenemos que quitar, hermano, toda aquella religiosidad en nuestra vida espiritual. Tenemos que arrancarlo. ¿Por qué? Porque no podemos entrar a conquistar la tierra prometida, o poder, mi hermano, habitar en la tierra prometida, si tenemos estos enemigos que nos van a estar estorbando todo el tiempo. ¿Está conmigo esta tarde, hermanos? Sí, porque imagínense, hermano, que usted venga, porque eso pasa. Usted tiene problemas con sus vecinos. ¿Y qué dice usted? No, mudémonos, vámonos. Mucho problema, mucho relajo hace. Y uno se muda, ¿va, hermanos? Y se va. El problema es, hermano, la situación es que, hermano, el problema no eran los vecinos, sino que el problema es uno. Porque cuando llega al otro lugar nuevo, los mismos problemas aparecen, hermano. Entonces no son los vecinos, es uno. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos hoy, esta tarde, hermano. Que podamos nosotros destruir totalmente esos enemigos, para que cuando vayamos a la tierra prometida no le estemos echando la culpa al diablo, hermano, sino que examinemos nuestro corazón y podamos arrancar y poder ser limpios en el nombre de Jesús. Usted dígale como el rey David: límpiame, Señor, purifícame, Padre de la gloria, arranca de mí todo lo que no sirve, hazlo en el nombre de Jesús. Así que todo espíritu de pecado, le decimos, fuera en el nombre de Jesús. Dele otro fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Pero hay otro, hermano, enemigo mucho más grueso que estos otros dos. ¿Por qué? Porque este enemigo es conocido como los amorreos. Y el pueblo, hermano, el pueblo de los amorreos, hermano, era un pueblo de cerviz. ¿Cómo así la cerviz? ¿Usted sabe cuál es la cerviz, hermano? ¿Usted sabe cuál es la cerviz? Es esta parte de aquí atrás, la nuca, dice uno, ¿verdad? La parte de atrás es la cerviz. Agarre a una persona de esa parte del cuello y muévala. Se mueve, hermano. ¿Verdad? Se quieren zafar, hermano, ahí lo agarra y se mueve. ¿De dónde agarra usted el chucho para sacarlo a la calle, hermano? De la cerviz, ¿verdad? Hermano, usted para ver si es de raza también de la cerviz, ¿verdad? Lo agarra. Pero mire, hermano, hay personas que son de cerviz dura, ¿sí o no? Mire, ¿dónde se le pone al güey, hermano, el yugo? En la cerviz. Ahí se le pone. Ahí se pone. Y si, hermano, un güey hermano, es duro de cerviz, no va a caminar. Va a ser difícil dominarlo. Va a ser difícil poder guiar, hermano, a ese animal. Muchas veces nosotros, hermano, nos convertimos, hermano, en personas de cervices duras, de una cerviz dura. ¿Y sabe cuáles son los cerviz de dura, mi hermano? Se refiere a esas personas, con el perdón suyo, hermanos, ¿verdad? Pero si usted lo tiene, diga: lo rechazo,
en el nombre de Jesús. Son testarudos, hermano. Testarudos hasta donde ya no. Ay, Dios mío, hermano. Pero no testarudos en las cosas buenas, sino en las cosas malas. Porque hay hermanos que son testarudos, ¿sí o no, hermanos? Son necios, hermanos, son tercos, hermano. Pero para alcanzar almas para Cristo en el nombre de Jesús, hermano, esos son buenos. Pero hay unos que no, hermano. Uno le dice, hermano, mire, lo voy a colocar en este Iglefami para que así, ay, no me gusta, en este me voy. Y se van, hermano, ¿va? Hermano, mire, los diáconos, lo voy a sentar aquí, hermano, no me gusta, aquí quiero. Aleluya, su nombre, mis hermanos. Son tercos, son necios, son obstinados, hermano. De esos no hay aquí, ¿va, hermanos? Ay, Dios santo, yo pensé que iba a decir que no, hermano. Hoy vamos a listen el aceite, hermano. Vamos a ungir las cervices hoy en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando somos de cervices duras, hermano, mire, es como con la palabra del Señor nos habla. Y en Hechos 7:51 habla que dice que eran de cervices duras, hermano. Era un pueblo, hermano, terco, necio, obstinado. Personas que no eran fácil el poder dominarlos, el poder encaminarlos a las cosas del Señor. Ese es un problema dentro de la obra del Señor. Eso es un problema. Que uno quiere encaminarlos, moverlos, hermano, colocarlos en el lugar en donde está designado el plan de Dios, no como hombres, sino como la palabra del Señor lo dice, como el Espíritu Santo lo dice, y no se mueven, hermanos. Así que, como dijo un hermano, son como el monte de Sión, hermanos, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, ¿va? Y uno le dice, hermano, mire, es que yo quiero que usted se mueva a este otro nivel, porque aquí el Señor lo quiere. No, aquí estoy bien, gracias, no quiero. Y se cierran, hermano. Como dirían en El Salvador, se echan llave, hermano. Se echan llave. ¿Y quién lo saca de ahí? Aleluya. Dígale a su hermano que tiene la par, dígale, hermano, dígale. Pero dígale pues, hermano, dígale. Y si no tiene alguien a la par, usted mismo dígase, hermano, diga, no seas de cerviz dura en el nombre de Jesús, dígale, ¿verdad? No seas de cerviz dura. No seas necio, hermano. No seas testarudo. No seas terco, hermano. Déjate dominar por el Espíritu Santo. A su nombre, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el objetivo, hermano, del amorreo, ¿sabe qué es? Poder meter a la iglesia, mi hermano, a apostasía. Poder meter a la iglesia a rebeldía. Poder meter a la iglesia a posición para sus coberturas y sus autoridades. Eso es lo que busca el amorreo. Hermano, no tener ovejas, sino tener cabritas, hermano. Hasta con amor se lo digo, ¿verdad? Cabritas, ¿verdad? Eso es lo que busca. ¿Qué es lo que hace la cabrita, hermanos? ¿Ha visto usted? Brinca de un lado para otro, hermano, y la deja en un lugar, ¿no? Cambio la ovejita, no. La ovejita es mansa. La ovejita, mi hermano, es obediente. Usted la deja en un lugar y ahí se queda. Pero la cabra no, anda buscando para arriba y para abajo. Hoy todo espíritu de cabra. A su nombre, mis hermanos, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es que cuando hablamos, hermano, de apostasía, que son apóstatas, hermano, son personas que se alejan de la fe de Cristo Jesús. No son personas, hermano, porque mire, aquí habemos pecadores o no habemos pecadores en este lugar, hermanos, pero tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos fe en que Él nos va a transformar, nos va a cambiar. Pero hay personas dentro de la iglesia, mi hermano, que son pecadoras y ni creen en la obra del Espíritu Santo. Niegan la obra de nuestro Señor Jesucristo y están en contra de lo que Dios hace. Esas personas se vuelven apóstatas dentro de la iglesia porque van en contra, hermano, de la palabra. Todo lo cuestionan, pues. Todo lo cuestionan. Hermano, y dice, ¿por qué Dios no perdonó a Satanás? Pobrecito. Así hay personas, apóstol, que así hay personas que lo dicen. Hermano, cuando la palabra del Señor lo dice, ¿por qué razones? Ay, no, pobrecito el diablo. Le voy a pedir al Señor misericordia por el diablo para ver si se arrepiente. No, hermano, por un ejemplo de esos, algo absurdo, ¿no, hermano? Esas son personas que se alejan. O personas que vienen, hermano, y comienzan a decir, no, es que no existe la manifestación del Espíritu Santo. No existe, hermano, la revelación de los dones del Espíritu Santo. No existe la manifestación, no existen los 5 ministerios. No, eso ya no. Y están en contra.
¿Y sabe cuál es el problema? Que le meten ese sistema al corazón de las personas y se vuelven duras, testarudas. Le dicen, no, es que no hay que diezmar. Eso de diezmar fue allá en el tiempo de Israel. Oh, ya no es vigente eso. Y es cierto, no es vigente, pero es un principio. A su nombre, mis hermanos, es un principio de ofrendar, diezmar, ayudar al necesitado. Hermano, es un principio. Pero como no queremos, hermano, y entonces comenzamos a infundir esa información a los demás. Comenzamos, hermano, a llevarlos en contra de lo que el Señor quiere. Por eso Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice el autor de Hebreos, dice: obedeced a vuestros pastores. En otra versión dice: obedecer a vuestros líderes espirituales y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, Dios ha colocado líderes para poder guiarlo. Esta casa, como le hemos dicho, hay varios pastores para la gloria del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Hay pastores, hay líderes, hay delegados pastorales y apostólicos con el fin de cuidar, hermano, con el fin de poder alentar y con el fin de poder instruirnos, hermano, en los caminos del Señor, en la sana doctrina, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. Eso es especial cuando nosotros estamos entendiendo. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Echar fuera el amorreo. Porque el amorreo lo que quiere es que vivamos en rebeldía, que vivamos en oposición de las autoridades eclesiásticas. Y hermano, y no solo eclesiásticas, sino también hasta las autoridades puestas por Dios. ¿Y quiénes son? Muchas veces como hijos somos rebeldes a nuestros padres. Que hasta ahí entra, mi hermano, porque nuestros padres son una autoridad impuesta por Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Sí, pero somos rebeldes, nos oponemos. Pero el Señor quiere que hoy nos alineemos en el nombre de Jesús, hermano. Que toda esa cerviz dura, ponga su mano en el nombre de Jesús y diga: cerviz dura. Y diga su nombre: ya no serás terco, ya no serás testarudo, ya no serás obstinado en el nombre de Jesús. A donde me digan que tenga que moverme, me voy a mover en el nombre de Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, hermano, tenemos que hacerlo, sí, porque son autoridades puestas por Dios. Como pastores somos autoridades puestas por Dios, hermano. Y como le dijo el Señor a Samuel: Samuel, tú piensas que te están rechazando a ti, pero no es a ti, Samuel, sino es a mí que me están rechazando. Cuando usted, hermano, rechaza la autoridad, cuando rechaza la corrección, cuando rechaza la cobertura, mi hermano, usted puede rechazar al hombre, pero usted está rechazando algo que Dios ha puesto e impuesto en la vida de nosotros. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos enemigos llevamos? 3, hermanos. Vamos por otros 2 en el nombre de Jesús y vamos a cortarle la cabeza. Amén, mis hermanos. Así que toda rebeldía se va fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y mire, y hay otros 2 enemigos más por vencer. Y uno de ellos es el cananeo. El cananeo, mi hermano, era un pueblo donde ellos, hermano, eran mercaderes ambiciosos. Eran hombres que hacían negocios de manera ilícita también. Eran hombres, hermano, era una ciudad, un pueblo en donde existía el fraude, en donde existía, mi hermano, la injusticia, donde existía, hermano, la ambición, donde existían tantas cosas humanas. Podríamos decir, hermano, que este pueblo era un pueblo materialista. Y eso es lo que busca. El objetivo de este espíritu, hermano, es poder emprender, mi hermano, mejor dicho, es poder crear emprendedores injustos. Eso es lo que busca, emprendedores injustos. Hacer, mi hermano, mercaderes materialistas, o poder negociar con las cosas de Dios de una forma avara. Eso es lo que busca este enemigo: meter el materialismo, meter el amor hacia el dinero, hacer todo. ¿Quiénes son esas personas que están conquistadas por este espíritu? Hermanos, son los que dicen: ¿y cuánto me va a dar, pues? Y si lo hago, ¿qué gano? Pero no le estoy diciendo cosas de afuera, sino las cosas dentro de la obra del Señor, ¿verdad? A su nombre, mis hermanos. Sí, son personas, hermano, que vienen con el pensamiento y dicen: voy a ir a visitar a la panadería a la abuelita.
ahí seguro me van a regalar pan. Y voy a ir a orar. Y voy a ir a echar aceite. Y voy a echar fuera espíritus inmundos. Para por lo menos que me traiga mi canasto de pan para la casa. Eso es el espíritu amorreo, hermano, que utiliza el ministerio para provecho personal, los dones para provecho personal. Eso fue lo que le pasó al siervo Giesi, apóstol. Dice que vino, hermano, Naamán. Y Naamán llegó y le dijo a Eliseo: mira, Eliseo, te traigo todas estas riquezas, te traigo todo esto, mira, saname y te doy esto. Y Eliseo dijo: no tengo necesidad de eso. Llévate todo, solamente hace esto y punto. Y se cerró. Pero dice que el siervo Giesi, mi hermano, el siervo de Eliseo, dice que vino y corrió, mi hermano, a pedir esas ganancias. Y le fue mal a Giesi. Dijo: le voy a decir que mi señor lo quiere. Y le fue mal. Por eso tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no ser aprovechados de los dones que Dios nos ha dado. No seamos aprovechados, mi hermano, del ministerio que Dios nos ha dado. Hermano, mire, si usted, Dios lo permite, un día, hermano, poder crecer y poder desarrollarse en algún ministerio, y Dios le permite poder salir de esta casa a bendecir otros lugares, cuidado y poner cuota, mi hermano, por su participación. Porque hay gente así, que viene, hermano, y dice: hermanito, mire, depende qué es lo que usted quiera, así es el color del billete. Si es predicador, ¿verdad? Si quiere que solo predique, son 1000 quetzales. Quiere que la gente llore, 2500. Quiere liberaciones, 5000. Ahora, un milagro, 10,000. Hermano, créame, no le miento, de veras. Así está. Mire, hermano, se ha convertido en un negocio el evangelio. Y de eso tenemos que librarnos en el nombre de Jesús, hermano. Ahora, tampoco usted vaya a ser, mire, hermano, codo tampoco, ¿verdad? Porque hay ministerios que valen la pena, hermano, poder bendecirlos. Sí, hermano, poder honrar esos ministerios. A su nombre. Sí, hermano, porque mire, de veras, hay personas que dicen: es que el evangelio no se paga, dicen, ¿verdad? Y claro, la predicación no se paga. Pero ¿quién paga la gasolina? ¿Quién paga las llantas del carro? ¿Quién paga, mi hermano, al chofer que lo va a llevar? El taxi, ¿verdad, hermanos? ¿Quién lo paga? Tampoco hay que ser avaros, hermanos. A su nombre. Ahí ya no se rieron, va, hermanos, ¿verdad? Es que mira, hay que saber, porque eso nos lleva a ser injustos también con las cosas del Señor. Porque mire, hermano, invitan, hermano, al siervo, hermano, que viene desde allá, y le dice: siervo, véngase, aquí le cubrimos todo, siervo. Y cuando van, hermanos, muchas gracias por la predicación, una gran bendición, puede irse, que Dios lo guarde. Y hasta le dicen a uno: ¿cree en Dios? Amén, que le pague. Pues le dicen a uno, que el Señor le pague. Y lo mandan, hermano, sin nada. Por eso el Señor, hermano, el Señor, mira, hay tantas citas bíblicas, como por ejemplo 1 Timoteo 6:10, donde dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Por eso, hermano, si usted va a salir a predicar, usted va a ir a visitar un hogar, hermano líder, hermano, usted va a ir a hacer la obra, hermano, no vaya con el pensamiento: a ver qué me van a dar a cambio. No vayamos con ese pensamiento. A su nombre, mis hermanos. Porque mire qué dice la Biblia, hermanos. 1 Corintios 6:10 dice, hermano: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ay, Dios santo, hermanos, heredarán el reino de Dios. Poderoso Dios, hermanos, a su nombre. Y es que es el problema, que entro a la iglesia hay de eso, hermano. Pero hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Hay que matar a ese enemigo. Hay que volarle la cabeza, mi hermano, al cananeo, porque eso es lo que busca el cananeo. Que nuestro corazón se vuelva un corazón avaro, hermanos, retenedor, mi hermano, de esas bendiciones, y no darlo, hermano. Por eso la Biblia dice que no podemos servir a dos dioses, hermano. No podemos servir a Dios o al dinero. Y cuando dice el dinero, no es realmente, hermano, el pisto, ¿verdad? Sino es el espíritu, que se llama mamón.
Es el espíritu mamón, y el espíritu mamón lo que busca, mi hermano, es que nosotros no bendigamos, no soltemos, hermano, no demos. Somos más para acá, hermano, para acá. Hermanos, una colaboración, ay Dios, yo necesito más, hermano, ¿verdad? Hermanos, sembradores de fe, para mí quiero, hermano, ¿verdad? Y comienzan, hermano, a ser avaros. A su nombre. Mire, yo le digo, ¿Dios lo ha bendecido o no lo ha bendecido, hermano? Sí. ¿Y cómo nosotros podemos vencer a todo eso, hermanos? ¿Cómo lo podemos vencer al espíritu, mi hermano, de avaricia, hermano, de injusticia? ¿Cómo podemos vencer, mi hermano, a ese enemigo, hermano? Dando es como se vence en el nombre de Jesús, hermano. Así se vence, hermano. Y entre usted más dé, hermano, menos carga va a haber en su corazón. Porque el Señor lo dice, que ni los avaros heredarán el reino de Cristo y de Dios, hermanos. Pues el avaro, lo dice Efesios 5:5, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Ja. ¿Seguimos, hermano? Sí, yo quiero que usted se lleve esto en su corazón, hermano. Porque entre menos, hermano, usted retenga esa bendición en sus manos, menos bendición va a recibir. Se va a estancar. Pero cuando usted se suelta a poder dar en la obra del Señor, a poder bendecir a los siervos, a poder ayudar al necesitado, hermano, a poder bendecir el reino de los cielos, hermano, más bendiciones de Dios vendrán sobre nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el apóstol Pablo, hermano, le decía al joven Timoteo, dos textos bíblicos les hacía referencia. Le hablaba, hermano, allá en 1 Timoteo 5:18. El apóstol Pablo decía estas palabras, pues la escritura dice, allá en Deuteronomio 25:4, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano, Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Hermano, mire, nosotros nos alegramos, de verdad, nos alegramos, nos bendecimos con nuestro apóstol. Cuando usted bendice a su líder, cuando usted, mi hermano, le dice, líder, venga, hoy no va a venir a orar, hoy va a venir a comer. Dice, ay, y uno dice, gloria a Dios, hermano, porque ese líder se lo merece. Ese anciano se lo merece, ese pastor se lo merece. ¿Por qué? Porque ha estado trabajando, ha estado esforzándose, ha estado cuidando esa alma, como lo leímos, hermano, como aquel que debe de entregar, hermano, aleluya, hermano. Y la palabra del Señor dice que aquel que le dé un vaso de agua a uno de sus profetas, bendición de profeta recibirá, hermano. Usted no se canse de bendecir la obra del Señor, pero tampoco se canse de bendecir a los siervos del Señor, especialmente los de esta casa, hermano. No se canse de bendecirlos en el nombre de Jesús, porque bendición de Dios tendrá sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Pero como se lo decía, pero tampoco, hermano líder, se aproveche tanto, hermano. Sí, porque hay líderes que se aprovechan, hermano. Se aprovechan. Llegan a las 8 de la mañana y se van hasta las 8 de la noche, hermano, de las casas. Y no crea usted por estar visitando, sino porque es que no había almuerzo. Nos lo invitaron a desayunar, hermano, pues aprovechemos de una vez el almuerzo y la cena, hermano, ¿verdad? Yo bendigo, de veras, yo bendigo a esos hermanos. Bendición, hermano. Yo visito negocios, de verdad. Visito esos negocios, quisiera comer tal cosa, y vamos a los hermanos de la iglesia. Ahí vamos, no crea que vamos con las manos vacías. La bendición que Dios nos ha dado, queremos comprar. Pero hay hermanos que me dicen, no, pastor, no. Y hermano, hasta el billete tengo que dejarles metido ahí en el fuego, hermanos, porque no quieren recibir, no son bromas, ¿verdad? Hermano, ahí se los dejo entre veces. Me dicen, no, pastor, tenga, lléveselo. Usted no está robando la bendición. Digo, bueno, Padre, bendícelos. Y algunos me dicen, pastor, cuando usted quiera, si quiere venir toda la semana, véngase, pastor, aquí venga. Y uno, hermano, si uno fuera codicioso a esas ganancias deshonestas, como dice el apóstol Pablo a Tito, hermano, ahí estuviéramos, hermano. Ahí estuviéramos. Pero, hermano, eso no tiene que entrar en nuestro corazón, la codicia deshonesta. Sí, porque hay líderes, hermano. Mire, aleluya, hermano. Santo Dios, agárrese, hermano, ¿va? Porque nomás ve que bien va, hermano Pedrito va subiendo ahí en sus bendiciones, ¿verdad?
Va bien la empresa, hermano Pedro. Y viene el líder y se acerca: hermano Pedro, usted no tendrá unos sus 1000 quetzales que me preste, hermano, por favor. Ah, sí, sí, líder, sí, pastor, sí, anciano, sí, siervo, aquí tenga en el nombre de Jesús. Con gozo lo da porque sabe que son siervos. Pero el problema, hermano, es que no pagamos los 1000 y llegamos: hermano, deme chancecito, unos 10,000 no tendrá ahora, hermano, que me preste. Hermano, y así nos vamos. ¿Qué va a pasar con el hermano Pedrito, hermano? Lo vamos a robar la bendición. Y más que eso, su corazón se va a llenar de amargura, de odio. ¿Y sabe qué es lo que va a decir, hermano Pedrito, después? Si así es el evangelio, si así son los siervos del Señor, ¿para qué? A su nombre, hermano. Santo Dios, hermano. Cuando usted ve a su líder que llegue con la canastita en el brazo, hermano, dígale: hoy no estoy líder, ¿verdad? Porque hay algunos líderes que llegan con la canasta en el brazo, hermano. Hermano, aquí vengo. ¿Ah? Por eso el Señor, mire, por eso el Señor le dijo a los 70: vayan y no lleven no lleven morralito para el buen chapimba, hermanos. No lleven no, pero ¿cómo se dice? Sí, pero ¿cómo se dice? Cantinflora, ni lleve tampoco morralito, ¿verdad? No lleven, no lleven. ¿Por qué? Porque yo los voy a sostener en el camino, así dijo el Señor. Yo los voy a sostener. Va a haber personas que van a llegar y los van a bendecir. Reciban, reciban, coman todo lo que se les ponga a la mesa. No lo rechacen, esa es bendición que yo les voy a poner. Pero eso sí, no lleven el morralito para llenarlo y traerlo de regreso. Porque ¿sabe qué pasa con eso? El corazón se llena de codicia, hermano. Y uno dice: porque mira, allá en el mundo dicen, hermano, así dicen en el mundo. Si supieran, hermano, ¿querés prosperar en la vida? ¿Convertirte en político o en pastor? Dicen, hermano. Si supieran, hermano. ¿Quién quiere mi puesto, hermano? Se lo doy en el nombre de Jesús. Me tomo un año sabático, hermano. Sí, es que no, hermano. La bendición de Dios no llega si uno es codicioso, si uno es avaro. La bendición de Dios llega cuando uno da en vez de recibir. Así dice la palabra, hermano. Hay más bendición en dar que en recibir. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, a su nombre. Por eso, hermano, usted no diga: no tengo. Aunque no tenga, dé para la obra del Señor, hermano. De cómo fue con la viuda de Sarepta, hermano, con aquellas 2 mujeres, una que era viuda, hermano, bueno, las 2 eran viudas, ¿verdad? Hermano, y vino, hermano, y a uno le dijeron: mira, dame de comer, hermano. Y dice que le dijo: solo tengo un poco de harina. Hermano, y que eso es tremendo, hermano, porque el cananeo de esa forma se va de nuestra vida cuando damos aún lo poco que tenemos, hermano. Y se lo digo con temor en el nombre de Jesús y con respeto. Sí. No deje, hermano, que el jerjeseo, mi hermano, endure su servicio en el nombre de Jesús. Porque hablar de esto, hermano, es como endurecer la cerviz. Uy, no, ese pastor diciendo que demos lo único que tenemos. Uy, no, eso no es de Dios. Eso no es amor al prójimo. Eso es lo que hace el jerjeseo, endurecer la cerviz, hermano, para que no demos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Y no podemos entrar a la tierra donde fluye leche y miel si somos agarrados, hermano. No podemos heredarlo. Por eso, hermano, es que el Señor preparó el corazón del pueblo, hermano. Y aquella viuda en el tiempo de Elías, hermano, dice que le pidió que le diera de comer. Y aquella mujer, que le dijo: oh Señor, solo tengo un poco de harina. Solo tengo un poco de harina. Y mira, ahí estamos recolectando un par de leños para ir a cocinarlo con mis hijos y morirnos porque no tenemos nada más que comer. Pero el siervo del Señor le dijo: no importa, le dijo. Mire qué corazón, hermano. No importa. Haceme a mí primero una torta, le dijo. Haceme primero a mí. Haceme primero. Pero mira, pero me lo vas a hacer bien. Métemelo en las brasas, bien doradito, y yo me lo voy a comer. Y solo imagínese el cuadro, hermanos. Imagínese el cuadro. Elías sentado a la par del pollo, comiéndose la única harina que tenía, hermanos, aquella mujer.
Imagínense que ahí estaban los hijos y la viuda viendo cómo Elías estaba comiendo lo único que tenían, el único bocado. Imagínense ese cuadro. Si somos de cerviz dura, decimos, qué ingrato, qué injusto. Ese no es un siervo del Señor. Ese no es. Pero Elías estaba siendo guiado por el Espíritu de Jehová. Esa es la única diferencia que hay acá, hermanos. Que estaba siendo guiado por el Espíritu de Jehová, y aquella mujer reconocía la autoridad que había en aquel siervo. Por tanto, aquella mujer se sometió a la cobertura que estaba dando en ese momento. Y hermano, y entonces cuando la mujer soltó lo único que tenía, hermanos, las ventanas de los cielos se abrieron para aquella mujer, hermano. Y fue bendecida, hermano. Dice la Biblia, hermano, que sobreabundó la harina, y la harina no escaseaba, hermano, en aquella casa, y suplió toda su necesidad. Por eso tenemos que sacar el materialismo de nuestra vida, el amor a las cosas de este mundo, hermano, el amor al dinero. Tenemos que sacarlo en el nombre de Jesús, hermano. Sí, que son 200 quetzales, hermano. ¿Qué son? Dígame. Uy, pastor, si usted supiera, ese es el salario de un día de trabajo para algunos. Es el salario tal vez de 3, 4 días de trabajo, de una semana. Hermano, pero el Señor te está diciendo, dalo, dalo. Hermano, yo le pregunto, ¿verdad? Hermano, contratamos, hermano, ahorita para estas festividades, ¿verdad? ¿Cuánto costó el cable, hermano, este mes? Porque algunos solo este mes lo están contratando, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto cuesta el pagar, mi hermano, un servicio, qué sé yo, de internet, el mejor, el más caro, el más amplio, mi hermano? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Y esas son cosas terrenales, son cosas pasajeras que se quedan. Pero cuando sembramos en la obra del Señor, el Señor no se queda con nada, hermano. A su nombre, mis hermanos. Así que siembre, de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus aportaciones para sembradores de fe. Delo. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir en el nombre de Jesús, hermano. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Así que todo espíritu, mi hermano, es que no sé cómo decirlo, hermano. Todo espíritu codo, iba a decirle ahorita, hermano. Todo espíritu de avaricia, mi hermano, todo espíritu, mi hermano, de codicia, le decimos en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, hermano, amén. Pero hay otro, hermano. ¿Tiene tiempo, hermano? Hoy terminamos hasta que se oscurezca, hermano. Mire, está el fereceo, hermanos. Está el fereceo, y este es el más feo, hermanos. El fereceo. Y la diferencia entre todos los pueblos es que el fereceo, hermano, el fereceo era gente que tenía o que vivía en libertinaje. Esa era la diferencia del fereceo, que vivían en libertinaje. Hermano, ¿y cuál es el objetivo del fereceo? Hacer que un pueblo viva sin ley, sin orden, sin normas. O sea, viva. Me disculpa con esta frase, hermanos. Me disculpa. Que viva como se le dé la regalada gana vivir, hermano. Así era el fariseo. Si quería, mi hermano, asesinar a alguien, lo asesinaba. ¿Y qué? Si quería, mi hermano, salir desnudo a la calle, ¿y qué? Si quería, hermano, invéntese usted lo que quiera, hermano. Así eran los fariseos. No tenían una ley, no tenían una línea, hermanos, y vivían en libertinaje. Y eso es lo que hace, mi hermano. Hermano, hay dos extremos en la iglesia. Está el extremo, mi hermano, que lo que es el legalismo, donde todos lo satanizamos. Y está el libertinaje, donde a todos le damos rienda suelta, hermano. A su nombre. ¿Cuántos vinieron el lunes, hermanos? A la oración. Y el lunes hablamos de regresar ¿a dónde, mi hermanos? A la senda antigua. Y hay muchos, hermanos, que van por los caminos. A mí me encanta ese texto bíblico, porque no dicen que van por el camino, hablando de Jesús, sino que van por los caminos. ¿Y cuáles son los caminos? Nuestros propios puntos de vista, nuestros propios razonamientos, nuestra propia prudencia, donde creemos que está correcto. Esos son los caminos. Y entonces vamos por ahí.
Pero ¿qué dice, hermano, el Señor? Paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y regresad a ella. A su nombre, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, hermano. Porque mire, hay personas, hermano, que vienen. Mire, yo una vez le dije a mi papá, le dije, cuando estaba adolescente, le dije: padre, ¿por qué no podemos ir a la feria a comer churros? ¿Por qué no me puedo ir a subir a la rueda del Chicago? ¿Por qué no puedo ir a los carritos chocones, papá? Así, ¿verdad? Claro, al inicio me decía: es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. Pero dame una razón. Dame una razón. ¿Por qué no lo podemos hacer? Hermano, y la razón estaba tan clara que en Corintios dice, hermano, y eso fue lo que me explicó él. En Corintios dice que el pueblo, hermano, los cristianos de aquel entonces, entre ellos habían gentiles y habían judíos. Había una mezcla, hermano, entre personas que eran judías, y los judíos, hermano, eran algo extremistas. Podríamos hablar, mi hermano, que ellos, ¿cómo les podría decir? Eran legalistas, ¿va, apóstol? Eran legalistas. El judaísmo, hermanos, ¿verdad? Entonces ellos, claramente había una prohibición. Y la prohibición de ellos es que no podían comer carne dedicada a los ídolos. Esa era la prohibición, era una de las prohibiciones que había. Carne que era dedicado. Entonces en Corinto, hermano, había un templo dedicado a la diosa Artemisa, hermano, en ese lugar. Y entonces la adoración, mi hermano, era poder presentar sacrificios a esa diosa. Y había mujeres, hermano, que eran sacerdotisas, pero las sacerdotisas eran prostitutas. Y entonces los que entregaban, hermano, la ofrenda en animal, también entraban a poder tener relaciones con esas mujeres. Y entonces, ¿qué sucedía con la carne dedicada? Ni lentos ni perezosos, para no echarla a perder, la llevaban a los mercados. Y en los mercados, hermano, la ofrecían. Y ahí la compraban. Le estoy dando un poquito de contexto, hermano, para que me entienda, ¿verdad? Y entonces los judíos decían: no, los gentiles, porque los gentiles estaban acostumbrados, hermanos, a comprar carne del mercado y poder comerla, porque era su cultura, su tradición. Ellos no lo veían mal. ¿Está conmigo aquí, mi hermano? Sí, no lo veían mal, porque venían de esa cultura. Pero cuando llegaron a Cristo Jesús, a la iglesia, mi hermano, se encontraron con este tope, con esta razón que le decían los cristianos de aquel entonces, los judíos: no, eso es pecado, no lo hagan, no lo hagan. Y entraron en un conflicto, porque los que venían de afuera habían sido libres del pecado, mas ellos no veían la carne como un pecado, hermano, porque no lo veían así ellos. Ellos lo veían algo común, normal. Como que usted fuera, mi hermano, a comprar carne en una carnicería, sin saber que detrás está el muñecón, hermanos. Usted sabe cuál muñecón, ¿verdad? No el que despacha la carne, hermanos, ¿verdad? No. ¿Sí? Tal vez, hermano, esa mañana vino el de la carnicería, hermano, y echó agüitas de güero, hermanos, para limpiar las ánimas. Sí. Y usted fue a comprar esa carnicería, hermano. ¿Y usted dice qué? Yo compré la carne, ni cuenta me di, ni sentí, ni nada. Y usted vino y se fue y preparó la carne. Espero que ore antes, va, hermano, ¿verdad? Oró por la carne. ¿Y qué sucedió, hermanos? Se la comió tranquilo. Pero aquel que sabe que ese negocio está dedicado a un espíritu inmundo, dice: no compren en ese lugar, es pecado, es pecado. Entonces, algo así sucedía, hermano, algo así sucedía. Entonces el apóstol Pablo viene, hermano, y dice estas palabras. Y esa es la explicación que mi papá me daba, el apóstol me daba: ¿por qué no asistimos a este tipo de eventos? Y él me decía, y el apóstol Pablo decía: hermanos, lo que sucede es que hay cosas que pareciesen que están buenas, correctas hacerlas, y las podemos hacer porque estamos en la libertad de Cristo. Y nada podemos hacer, podemos comer cosa mortífera y no nos pasará nada. Solo tenemos que orar y todo bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? Los débiles de la fe. Hay gente que es débil en la fe. Entonces me decía mi papá: imagínate, vas a ir, te vas a sentar en una mesa y tal vez está llena de publicidad, de bebida alcohólica,
Tal vez en la mesa no la han limpiado cuando llegues a sentarte. Y van de uno de esos hermanos débiles en la fe que todavía se van a echar las garnachas a la feria, ¿verdad? Que todavía van a jugar al tiro al blanco. Que todavía, hermano, se van a echar la vuelta a los rodeos. Que todavía, mi hermano, pasan por ahí escuchando un poquito a ver qué marimba trajeron para la noche del recuerdo, ¿verdad? Esos son los débiles de la fe. Y entonces de repente ven al pastor sentado, hermanos, comiendo las garnachitas, ¿va, hermano? Y tal vez en la mesa, hermano, dice, el pastor está ahí, entonces sí puedo hacerlo. Y se dan la libertad, hermano, de poder, como al buen Chapín dijo el apóstol, se van de cara, hermanos. Y se pierden y comienzan a pecar en todo lo que están haciendo. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice la palabra del Señor, hermano, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, ¿qué sucede con el libertinaje, hermanos? El libertinaje lo que hace, mi hermano, es poder quitar las normas, las reglas, hermano, los estatutos, hermano, las ordenanzas, los principios morales y espirituales de la palabra del Señor. Hermano, eso es lo que hace este espíritu, mi hermano fariseo, quitarlo. ¿Para qué? Para que entonces nosotros caigamos en ese libertinaje. Por ejemplo, es un tema que siempre se ha discutido, mi hermano, por años, la manera en que vestimos. Sí, es un tema. La manera en que vestimos es un tema que pasa. En esta iglesia no hablamos cómo usted se vista, pero hay un principio que la palabra del Señor dice, que hay que vestirse con modestia, con honestidad y con decoro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Sí, usted no le decimos, hermano, cuántas yardas de falda usa, hermana, ¿verdad? Cuántos botones hasta arriba tiene que abotonarse la camisa. No le decimos, hermano varón, no. Pero la Biblia dice que hay que vestirse con modestia, con decoro y con honestidad. 3 principios. Vaya a investigarlos, hermano, porque tiempo ya no tengo. Pero hay personas, hermanos, sí, mire, y esto va, mi hermano, para la juventud. Tengamos cuidado, hermanos. Sí, no nos imitemos al mundo, no metamos el mundo, hermanos. Porque como ya no hemos puesto freno aquí, hermanos, hoy ya vienen las jovencitas con su, ¿cómo se dice, hermano? Con su crop top, enseñando la barriga y la lonja. No, apóstol, no es ombligo ya, es lonja lo que enseñan. Y con su pantalón aguangado. Miren, yo no estoy ceñida, dicen, estoy decente. Pero hermano, no sé si me doy a explicar a esto, hermanos. Hay una norma de conducta en la palabra que nos dice cómo debemos de vestirnos, con decoro, con honestidad y con modestia, con decencia. Hay principios, hermanos, que deben de regir nuestra vida. No digamos los varones, hermano. El apóstol decía la semana pasada que la generación, viceapóstol, le quiero informar que hoy la generación ya no es apretado, apóstol. Hoy es aguangado. Sí, hoy son pantalones carpa, le dicen, ¿verdad? Que son así grandotes, ¿verdad? Así está el estilo hoy. ¿Cómo le dicen? Oversize. Sí. Hermano, solo le digo, vístase con modestia. Le estoy dando ejemplo. Sí. Por eso, hermano, hemos dicho en esta iglesia que todo el que sube a ese lugar tiene que ir bien vestido, hermano. Sí. Las señoritas, las mujeres, hemos hablado que suban con su falda, su vestido, decente, honestamente. El varón, hermano, el que suba acá, tiene que ser decente, honesto, hermano. Sí. Lo mejor, bien. Por favor, pastores, cuidemos eso. Ancianos, cuidemos eso en el nombre de Jesús, cuidémoslo. Padres de familia, cuidemos eso en nuestros hijos, nuestras hijas. Es que es la moda. Como dijo mi hermana, es la muda, ¿verdad? Sí. La mayor y la menor, ¿verdad? Cuidemos eso. Cuidemos eso. ¿Está conmigo, hermanos? Sí, como decía el apóstol, también hermanas, hermanos.
no finjamos, tenemos 40, 50 años, hermano. Ya no nos luce muchas veces la forma en que nos vestimos. Queremos parecer patojos, hermano, del doy. No, no se puede, hermano. Usted usa charro, hermanos, y quiere ponerse las carpas con botas, hermano, y con sombrero y camisa. No, no le luce, hermano. O sea, los jóvenes se ríen porque me entienden lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero hay locos que así se visten, hermanos, ¿va? Hoy en día, mire, yo miraba a unos con pantalonetas y con unas medias hasta arriba, hermano, con unos zapatos mocasina. Dios santo, camisa formal. No, hermano, no dejemos. Oiga, lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo siento que usted ya quiere irse, pero el apóstol Pablo dice estas palabras, hermano. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. ¿Tiene tiempo para otra historia, hermano? Fui una vez a la casa de un amigo pastor. Entramos, platicamos, dialogamos y todo, y de repente veo en su repisa, hermanos, tequila, vodka, varios licores. Y seguro colecciona botellas, dije yo, ¿verdad? Seguro colecciona botellas. Y de repente, como buen amigo, ¿verdad? Le dije, ¿y eso para qué es? Le dije yo. No, hombre, es que el ministerio es estresado, me dijo. Mi esposa me está recordando ahorita, ¿va? Se sirvió una copita, hermano. Es que el ministerio es estresante, me dijo. Estresante. Entonces, cuando estoy muy estresado, yo me tomo una copita, pero poquito. Como el apóstol Pablo aconseja a Timoteo. Poquito. Y siento el calorcito, me relajo, me voy a dormir tranquilo y al día siguiente con todo para servirle al Señor. Con todos los poderes, ¿va, hermano? Bien en zumba, dirían en El Salvador, ¿verdad? ¿Me entiende lo que pasa con el libertinaje? Lo que dice el apóstol Pablo, no usemos, hermano, la libertad que Cristo nos ha dado como pretexto de la carne. Amén, mis hermanos. Como la Biblia dice que Dios cambia el gozo en baile, entonces yo me echo la bailada, ¿va, hermano? Hermano, cuidemos. En el libro de Judas, carta de Judas, capítulo 1, versículo 4 dice, me encantó esto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy le decimos al libertinaje, hermanos, fuera en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi canción voy a escuchar hoy. Una canción. ¿Qué pasa con una canción? Dice uno. 5 adoraciones y una canción. 3 de júbilo y una canción. No, ¿qué relación hay en eso? Ninguna. Cuidemos de no caer en libertinaje, hermanos. Por eso hay una medida. ¿Y sabe cuál es la medida, hermano? La palabra del Señor nos dice cómo tenemos que caminar. Avanzamos rápidamente. ¿Nos quedan cuántos enemigos, hermanos? 2, rapidito se los voy a dar. El Ebeo, mi hermano, era un pueblo que vivía en la intemperie. Era un pueblo que vivía en la intemperie. Y el objetivo, mi hermano, de este enemigo era poder llevar al pueblo a vivir sin cobertura, a poder vivir en el campo, a vivir de una manera solitaria. Ese era el objetivo de este enemigo. Este es el objetivo del enemigo. ¿Y sabe cuáles son esas personas? Los que no vienen a la iglesia y solamente ven ahora en esta modalidad iglesia en casa. Mire, Dios santo, hermano, es que usted no tiene tiempo, pero hoy vengo con ganas de predicarle, hermano. Sí, es que estuvo buena la pesca ayer, hermano, ¿verdad? Si viera las mojarronas que agarré.
Por fe, hermano, por fe, todo fue por fe. Mire, hermano, leía yo en las redes sociales, decía alguien, comenta a tu iglesia, decía, y ponía a alguien abajo, mi iglesia es tal y tal y tal, y mis pastores son tal, tal y tal. Tenía 3 iglesias, hermano, y 3 pastores, y desde casa me lleno con ellos. O sea, tenía 3 pastores, y como dijo el Señor, 5 pastores has tenido y ninguno es el tuyo, Hermano, hay gente que es así. Personas que hoy en día están en la modalidad virtual y que desde casa ven todas las predicaciones, hermanos, de todos, y se llenan, dicen, pero viven sin cobertura. Porque ¿para qué sirve venir a la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el objetivo de estar bajo cobertura? Hermano, la palabra del Señor lo dice en Efesios capítulo 4 versículo 10, 11 y 12. Dice, hermano, para que juntos, hermano, juntos nos perfeccionemos en Cristo Jesús, hermano, para que corrijamos lo que estamos haciendo mal. Eso es lo que busca, hermano, venir a la iglesia, y que en comunidad, en unidad, mis hermanos, adoremos y aprendamos más de la palabra del Señor. Claro, en casa usted puede escuchar la predicación, usted puede cantar, hermano, en casa, pero no va a tener un guía espiritual, no va a tener un pastor que le diga, hermano, cambia tu carácter, hermano, está incorrecto tu forma de pensar en este punto de la palabra del Señor, hermano, la doctrina que estás aplicando está fuera del contexto de la palabra del Señor. No vas a tener nadie. ¿Por qué? Porque la comunión hace, mi hermano, que nos conozcamos los unos a los otros, y de esa manera poder corregirnos los unos a nosotros en el amor de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, por eso dice la palabra, hermano, en Hebreos, dice, no seáis como aquellos que tienen la costumbre, hermanos, de no congregarse, sino exhortémonos, y tanto más cuando veáis el día en que se acerca el Señor. Entonces, hermano, en lo que busca este espíritu inmundo, el hebreo, es decir, no, hoy en día, eso es lo que hizo la pandemia también para muchos, hermano, salirse de sus iglesias y quedarse en casa. Y mire, y esta es la típica de ellos. Esta es la típica que dicen, es que iglesia no existe, yo soy el templo y la morada del Espíritu Santo, y la iglesia es donde yo esté. Hermanos, no caigamos en esas falsedades. A su nombre, mis hermanos, avanzamos porque ya le vi cara de hambre. El último, hermanos, el último, aleluya. Hermano, el último es el jebuseo. Y el jebuseo, mi hermano, es ese espíritu inmundo, esa actitudes muchas veces, hermano, que buscan, hermano, pisotear buscan pisotear o humillar. Hermano, es un pueblo que se enseñoreaba de los más débiles, de los demás. Y esto podríamos hablar, mi hermano, cuando hay, hermano, bendito Dios, ¿cómo podría usar esta palabra, hermanos? Cuando hay una autoridad que está mal aplicada o utilizada. Abuso de autoridad. Cuando hay abuso de autoridad, hermano, tenemos que tener cuidado como líderes, como pastores, como hermanos en Cristo Jesús, tener cuidado de no aplicar la autoridad humana, sino dejar que la autoridad de Cristo sea sobre nuestra vida. A su nombre, mis hermanos. Sí, porque eso es lo que el Señor nos llama, hermano, a poder amarnos los unos a los otros, a poder exhortarnos los unos a los otros, pero necesitamos ser humildes. Eso es lo que busca el jebuseo. El jebuseo lo que busca es enseñorearse, es el orgullo, hermano, es el crecerse, ese es el sentirse, mi hermano, el grande, es el sentirse, mi hermano, el poderoso. No, hermano. Mire, la Biblia dice que todos somos siervos del Señor y que todos estamos, mi hermano, como siervos, como esclavos en Cristo Jesús para servirnos los unos a los otros. Sí, estamos para hacerlo. Por eso, hermano, usted no tiene que usar el lugar de autoridad que Dios le ha dado para pisotear o humillar a otros. Pero también, hermano, no sea pasado usted también. Porque entre veces viene la autoridad a corregirlo y dice, uy, es abuso de autoridad, esto. No, hermano, tampoco caigamos en eso. Porque entremos en razón. La verdad, hermano, estamos mal.
Y cuando viene la autoridad, viene la cobertura, hermano, viene el pastor o el líder o el anciano a corregirnos, hermano, nos sentimos mal. Me voy, ya no. Hermano, aceptemos con humildad la corrección, porque por algo Dios está utilizando esos siervos para corregirnos. A su nombre, mis hermanos. Pero ya si le dice, hermano, es que usted es un hijo del diablo, se va a ir al infierno, mejor ni venga a la iglesia, es que su dinero es esto y el otro, es que mire, y acá, ahí sí, hermano, ahí sí, mire, hermano, es un abuso de autoridad. Pero si con amor todavía viene, lo agarra. Mire, vamos a tomarnos un cafecito, hermano, platiquemos, dialoguemos. Mire, yo me enteré, escuché, vi que esto y esto y esto está pasando en su vida. Hay que corregirlo, hay que cambiarlo, hermano. Y usted se pone los moños. Entonces usted tiene el espíritu de, ¿qué dijimos, hermano? Del fereceo, hermanos. El yugo, mi hermano, la cerviz la tienen rígida. ¿Sí? Pero si usted ve ahí, dice, hermano, que tal vez lo agarra, hermano, a media iglesia, porque he conocido pastores que desde arriba dice, es la hermana que está ahí atrás, usted está en disciplina, se va de la iglesia. Así, hermano. Va, apóstol, que esa gente va desde los púlpitos, agarran, hermano, para condenar, para maldecir. Ahí está el espíritu jebuseo. Y eso tenemos que echarlo fuera en el nombre de Cristo. Todo espíritu, mi hermano, de orgullo se va fuera en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que el pueblo, mi hermano, de Israel, hermano, se iba a enfrentar a dos clases de enemigos. Los que llevaban el alma cuando ellos salieron de Egipto, que ya lo hablamos en temas anteriores, y los que habitaban en Canaán, la tierra prometida, la cual habían sido enviados por Canaán, el hijo, hermano, de Cam, el hijo de Noé, el nieto de Noé, hermanos. Había sido enviado a ese lugar para tomar posesión de esa tierra, pero iba bajo maldición, iba bajo condenación. Y en la vida cristiana, mi hermano, Dios no solamente debe de tratar con nosotros esos obstáculos del alma, hermanos, sino debe de tratar también con aquellas cosas que hemos heredado por culturas mundanas. Dios tiene que tratarlas también en nuestra vida. Como por ejemplo, hermano, porque mire, hay muchos padres de familia, y ya vengas, hermana, del piano, si no sigo aquí, ¿verdad? Ya con esto termino, ¿eh? Y hermano, hay muchas culturas que ¿qué le dicen al padre a uno cuando es niño? Mira, si en la escuela te pegan, ¿qué le dicen? Dale más duro, porque si me venís chillando, yo te voy a sonar más duro aquí. ¿O no le dicen así? Es una cultura mundana, hermano. ¿Y qué es lo que está haciendo el padre de familia? Endureciendo la cerviz. Hoy en día, hermanos, yo espero que no hayan tatas de esos aquí, hermanos, pero yo me recuerdo en mis tiempos, llegaba mi mamá y le decía al profesor, ¿cómo se está portando mi hijo? Está muy bien. Y mi mamá decía, el día que se porte mal, pégale sus reglazos, profesor. No tenga pena, dele, yo le autorizo. Hoy en día como le digo tatas porque no están aquí, ¿va, hermanos? Mire, ¿y por qué le puso esa nota a mi hijo que con mucho habla en la escuela? Es que usted sabe que él es hiperactivo. Tiene, ¿cómo le llaman ahora el síndrome, hermana? De atención, ¿qué? TDAH. TDA. Así le dicen, hermano, ahora los patojitos que hablan mucho en las aulas, ¿verdad? Déficit de atención, ¿verdad? Así le dicen ahora. ¿Qué tiene? Mire, está. Hermano, y vienen. Y los padres se ponen a pelear con los maestros. Mire, yo me doy cuenta hoy, hermano. Hoy los maestros, donde está mi hijo, tienen un libro, hermanos. Por cualquier cosita anotan todo. Yo no sé si en la escuela donde usted está. Yo le pregunté un día a mi hermano, ¿y por qué hacen eso? Ay, Dios, me dice. Hay padres que hasta lo enjuician a uno, le dicen. Lo enjuician a uno. Por tal vez no recibirle una tarea, por no dejarlo entrar a clases, mi hermano, y dije, ay, Dios santo. Padre de familia, de veras, no dejemos que esas maldiciones, hermano, no dejemos que esas costumbres mundanas heredarlas a nuestras generaciones, sino tenemos que eliminar esos enemigos, hermanos. Debemos de eliminar esos enemigos para que no sean estorbo en un futuro dentro de la herencia que Dios nos ha dado como bendición. Amén, hermanos. Por eso la iglesia de Cristo, hermanos, amistosamente la iglesia de Cristo, lo cual es la herencia de nuestro Señor, que Él nos ha entregado
y nos ha hecho coherederos, dice la palabra del Señor, copartícipes con Cristo Jesús, se ha contaminado, se ha corrompido, hermanos. Y necesita Dios levantar hombres y mujeres valientes, llenos del Espíritu Santo, llenos del celo de Dios, hermano, para poder arrancar y darle muerte a la obra de la carne, mi hermano, y ser empoderados para poder recibir la herencia que Dios nos ha entregado en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que, hermanos, si vivimos una vida carnal llena de orgullo, llena de intimidaciones, llena de ira, llena de inmoralidad, de engaño, llena, mi hermano, de rebeldía, de avaricia, de materialismo, no podemos experimentar la vida abundante que Cristo ha prometido con cada uno de nosotros. Así que yo pregunto, iglesia, ¿cuántos están listos para tomar autoridad y cortarle la cabeza a esos enemigos en el nombre de Jesús?